El primero de ellos es el profesor Héctor Álvarez Mella, jefe de departamento e investigador del Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes y miembro asociado del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Heidelberg, en la cual además creo que se doctoró, ¿no? Su investigación se centra en el estudio del multilingüismo, de la educación, la demografía lingüística, las migraciones y las lenguas de herencia desde la perspectiva de los estudios sociales de la lengua y sus hablantes. Desde el año 2022 codirige el proyecto internacional El Español en Europa y ha coordinado ya varios volúmenes sobre este tema. De modo que esta breve semblanza curricular del profesor Álvarez yo creo que ya justifica sobradamente el interés que sus palabras sin duda van a suscitar en todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por la generosa semblanza, también por guiar y conducir estas sesiones que vamos a tener hoy a lo largo de la mañana. Y también aprovecho a dar las gracias a la Fundación Duques de Soria por haber apoyado el proyecto del Español en Europa con el premio del Hispanismo y por habernos acogido con tanta generosidad aquí en Soria para estos 2 días en los que estamos encantados de hablaros de un tema en el que llevamos trabajando bastante tiempo y seguimos trabajando, intentando completar un mapa del español en un espacio donde hasta hace poco era algo desconocido, ¿no? He titulado mi presentación Una Europa hispanohablante invisible, para apuntar que voy a hablar de la demografía del español como lengua, como lenguas, ¿no? Una lengua con distintas dimensiones dentro de la Europa no hispanohablante, es decir, en Europa, fuera de España. Mi presentación va a unir o a conectar un poco con lo que nos contó Johannes Kabatek ayer en su charla plenaria. Voy a profundizar en algunas ideas que él ha mencionado y voy a introducir alguna otra nueva, y también voy a servir de puente a las ponencias que vienen después de la mía, de Cristina Bleortu y de Pilar Valero y del propio Johannes Kabatek. Voy a tratar de ser breve, aparte porque no quiero repetir muchas ideas ni pisar las cosas que puedan contarnos nuestros compañeros, aparte porque me gustaría también que tuviésemos un espacio para el debate. La presentación que voy a dar está basada en mapas. He preparado 4 mapas en los que voy a aprovechar para hacer unos comentarios sobre estas distintas dimensiones del español en la Europa no hispanohablante, o la Europa hispanohablante pero invisible fuera de España. Y antes de ello me gustaría hacer 2 comentarios. El primero es comentar la cuestión o la pregunta inicial de la que parte esta ponencia, que es ¿cómo es posible que en Europa, fuera de España, haya más hispanohablantes, más personas que hablan español de algún modo, que en la propia España, donde es la lengua oficial, una de las lenguas oficiales del país? ¿Cómo es posible que haya alrededor de 50 millones, pueda haber alrededor de 50, incluso más, hablantes de español en Francia, Alemania, Italia, Rumanía, el Reino Unido, ¿no? Todo en el continente europeo? ¿Cómo es posible que haya 5 millones de migrantes hispanohablantes? ¿Qué razones hay detrás de esos movimientos migratorios? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Cómo es posible que los 45 millones restantes de personas que hablan español lo hayan adquirido en distintos contextos educativos, contextos migratorios, como una L2, una L3 o una L1 adicional también a su lengua nativa? Todo esto forma parte de esa pregunta que es un poco una sorpresa, ¿no? ¿Cómo es, primero, la sorpresa de saber que tenemos esta comunidad hispanohablante tan amplia, y segundo, preguntarse un poco por las razones fundamentales que explican esta demografía del español en Europa? Y el segundo comentario tiene que ver, antes de empezar con los mapas, tiene que ver con 2 ideas que definen la perspectiva que nosotros manejamos en el proyecto del español en Europa. Una de ellas es, ya se apuntó también ayer en la ponencia de Johannes Kabatek,
que la demolingüística, la demografía lingüística, sirve para visibilizar comunidades de hablantes que no eran conocidas anteriormente. Es decir, tiene una función de focalizar realidades multilingües que, curiosamente, en Europa, una región que es multilingüe, como sabemos, y que además ejerce y apoya y se orienta hacia políticas de apoyo al multilingüismo, una realidad que, a pesar de todas estas políticas, era invisible, la del español en Europa, porque no olvidemos que todos los hispanohablantes de la Europa, fuera de España, en Europa, son hablantes bilingües o multilingües, donde el español es una de sus lenguas. Siempre que comento esta función de la demolingüística, me refiero a la idea de una socióloga que ha trabajado mucho la migración latinoamericana en Estados Unidos, que es Laura Gómez, que en su libro Inventing Latinos dice: para contar debemos ser contados, ¿no? Esa es una de las... Para contar como hablantes, para contar como ciudadanos transnacionales, multilingües, que seamos contados, es decir, que aparezcamos en las estadísticas, que aparezcamos en la prensa, que aparezcamos en las políticas lingüísticas y educativas, es importante, ¿no? Y la demolingüística cumple esa función de apoyar esa visibilización. Y luego, la segunda idea que me parece importante de la demolingüística, o de la demolingüística que nosotros practicamos, es que intentamos ir más allá del nativismo. Es decir, tradicionalmente o desde sus orígenes tempranos, porque bueno, la demolingüística es una disciplina relativamente reciente, que surge en los años 70 en determinados espacios como Canadá, ha sido una disciplina que se ha orientado a analizar las poblaciones de hablantes nativos de una lengua. Y como sabemos, no solo los hablantes nativos de una lengua son los hablantes legítimos de esa lengua. Es decir, hay lenguas, sobre todo las lenguas internacionales o lenguas que han tenido una diferente extensión por las razones que sean, que han adquirido español más allá de ser su lengua nativa, es decir, una lengua adicional como lengua extranjera en contextos educativos, en contextos migratorios. Y ese grupo de hablantes, amplio sobre todo en las lenguas internacionales, es un grupo que no se suele considerar o no se ha solido considerar en los trabajos de demolingüística, y nosotros queremos incluir porque sí que forman parte de la comunidad de hispanohablantes, sí que forman parte de la comunidad de hablantes de una lengua en muchos sentidos, aunque el papel o la posición de esa lengua, en este caso el español, en su repertorio lingüístico no sea central, o sí sea central, pero ya ha sido central por vías distintas a la herencia o la socialización familiar y después comunitaria. Bueno, con este preámbulo me gustaría pasar al primer mapa. El primer mapa que os presento trata de representar la distribución de esos alrededor de 5 millones de inmigrantes hispanohablantes procedentes de países hispanohablantes, de algún u otro modo, que residen en Europa. El mapa nos muestra que hay al menos 3 espacios, ¿no? 3 espacios que están marcados por la intensidad de este color azul. En Europa occidental, como veis, es donde se concentra la mayor parte de los inmigrantes hispanohablantes, son los destinos prioritarios de la migración hispanohablante, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, ¿no? Son los países europeos que, en general, no solo migración hispanohablante, atraen migración por diferentes razones de desarrollo social y económico, ¿no? Los otros 2 espacios, como veis, en las tonalidades más claras del azul, se van desplazando desde Europa central, donde el español o la migración hispanohablante es de algún modo incipiente o emergente. La razón evidente o la razón fundamental es la incorporación de estos países, a la progresiva incorporación de estos países a la Unión Europea, que ha facilitado la movilidad de españoles, de ciudadanos españoles comunitarios, que en las últimas décadas han encontrado en estos destinos pues, un hogar, un acogimiento migratorio, ¿no? Y por último, en la Europa más periférica de la migración, que es la Europa del Este, donde vemos que no hay una concentración tan alta. Es importante comentar
también, antes de que pasemos a profundizar en este mapa, que estos 5 millones incluyen 3 grupos diferentes de inmigrantes hispanohablantes. Una primera generación, es decir, las personas que se han desplazado ellas mismas desde países hispanohablantes. Sabemos que la mayor parte de, algo más de la mitad de los inmigrantes hispanohablantes que residen en Europa proceden de España y el resto de países hispanohablantes de Iberoamérica. Y una primera generación procedente de estos países que se ha desplazado, una segunda generación, los descendientes de estas migraciones, estos distintos flujos migratorios que han venido desde los años 90, sobre todo la migración latinoamericana, desplazándose hacia nuevos destinos en Europa. Sabemos que esto es otro factor que me gustaría señalar, sabemos que cuando las políticas migratorias de Estados Unidos se endurecen, cuando las fronteras se vuelven más rígidas en Estados Unidos, la migración de América Latina pone el ojo, pone su foco en otros espacios, entre ellos Europa, ¿no? Entonces, cada vez que uno de estos momentos fue en los años 90, también al principio del siglo XXI, que tuvo unos efectos de migración bastante amplia de latinoamericanos hacia Europa, hacia España, pero también hacia destinos no hispanohablantes como lo que estamos viendo aquí. Y estas olas migratorias, la otra gran ola migratoria o el otro gran flujo migratorio es el procedente de España. Para España es el origen prioritario o mayoritario de la migración hispanohablante y es interesante porque es un origen, un flujo migratorio con una historicidad doble. Es decir, hay una migración histórica de la migración de españoles que conocemos en los años 60, 70, ¿no? Era una migración en la que los países europeos que se estaban desarrollando económicamente asumieron el excedente poblacional de precisamente la urbanización que estaba sucediendo en los años 60 y 70 en España, es decir, el éxodo rural hacia y el efecto, digamos, del desarrollo económico e industrial de España, ese excedente que llegó a desplazar a más de 3 millones de españoles a destinos europeos. Se fue una primera ola que consideramos una migración histórica que, aunque generacionalmente, es decir, de esa generación que se movió, queda poco, porque está bastante lejos en el tiempo, ha dejado una marca en países como Francia, Suiza, Bélgica o Alemania, una marca importante en forma, entre otras cosas, de segunda generación, ¿no? Bueno, pues esta cuantificación que nosotros consideramos también incluye la segunda y la tercera generación de hispanohablantes descendientes de estos inmigrantes, de lo que nos va a hablar Pilar Valero más adelante, y también incluye un grupo de personas procedentes de países hispanohablantes que se han nacionalizado durante estos años, pudiendo ser de una primera o una segunda generación. La diapositiva que acabo de marcar, o acabamos de llegar, simplemente me gustaría resaltar estos principales destinos para que veamos la importancia de la cantidad. Fijaos, sumando estos 3 grupos, primera generación, segunda generación y personas nacionalizadas, franceses, suizos, italianos, alemanes, ingleses, tenemos que en Francia y en Italia hay casi 1 millón de personas procedentes de países hispanohablantes. En Francia casi 900, en Italia también casi 900, en Alemania más de 700.000, en Reino Unido más de medio millón. Son comunidades muy importantes cuantitativamente y que se suelen concentrar en los principales centros urbanos de estos países, pero que, y esto es importante resaltarlo, su realidad social es muy distinta a la de Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos la comunidad hispanohablante de inmigrantes suele generar espacios comunitarios, suele generar unos entornos, unas ciudades donde hay una mayoría hispana, donde el español es la lengua social y de comunicación. Esto no sucede en Europa. En la Europa hispanohablante, en la Europa de la migración hispanohablante no se da comúnmente este efecto
comunitario, aunque sí en algunos espacios como el norte de Italia, donde ha habido una migración latinoamericana, por ejemplo, muy importante, o en algunos lugares de Suiza, donde incluso hay comunidades gallegas, ¿no? Bien, vamos a pasar rápidamente, voy a ir más rápido por los 3 mapas que me quedan, a un tercer mapa que nos permite indagar un poco más en esta dimensión generacional de la migración hispanohablante en Europa. Aquí se refleja una partición de los 5 millones de inmigrantes hispanohablantes en función de su generación, ¿no? Y vemos que en muchos lugares, en Francia, en Alemania, el peso de la segunda generación es muy importante. Es decir, en Alemania, alrededor del 50%, hasta la mitad, de los inmigrantes hispanohablantes es de la segunda generación, en Francia el 45%. Esto implica, y esto sucede también en Estados Unidos. En Estados Unidos el principal grupo generacional de los latinos hispanohablantes es la segunda generación. Y esto es importante tenerlo en cuenta para el desarrollo y el diseño de políticas educativas que apoyen la formación y la transmisión intergeneracional de estos hablantes y también a las familias, ¿no? A las familias que abordan esta tarea tan compleja, ¿no? De cuidar, desarrollar y socializar personas bilingües. Hay otra manera de profundizar en los movimientos migratorios en Europa con el español como lengua, y es considerar o pasar el foco de la Europa más allá de los Pirineos a España. Y es que, como sabemos, España es un destino migratorio, uno cada vez más importante dentro de Europa. En los últimos años, en términos anuales, ha sido el principal destino, junto con Alemania, de migración, ¿no? Y esto, a lo largo de los últimos años, ha provocado unos movimientos de migración no lineal, migración circular o de retorno, es decir, de personas que han residido en España, se han socializado en español, han adquirido unas competencias más o menos limitadas, incluso nativas, y han regresado a sus países en un primer regreso, que puede ser definitivo o no, y que es parte de esta comunidad de hispanohablantes fuera de España, ¿no? Y en este mapa, simplemente, aparte de reflejar todos esos flujos que hemos podido reconstruir desde el 2008 hasta el 2021, que son de media 114.000 personas al año, estos flujos fundamentalmente han tenido lugar hacia Rumanía, ¿no? Es el 40% de estos hablantes del español retornados, ¿no? Inmigrantes retornados, son rumanos que han residido en España o que han nacido en España, puede ser una segunda generación de rumanos que han regresado con sus padres o solos a Rumanía. Y este es otro foco que debemos tener en cuenta también para considerar la comunidad hispanohablante y las políticas lingüísticas relevantes para ella. Y el último mapa que os quería presentar tiene que ver con los hablantes de español como lengua adicional, como segunda, tercera lengua, como lengua extranjera. Es un mapa que trata de reflejar dos cosas. Trata de reflejar en las superficies marcadas en estos 3 colores, azul oscuro, azul claro y rojo, están los niveles de institucionalización del español en los sistemas educativos reglados. Sabemos que el principal motor del español en Europa, ¿no? El generador de hablantes, es la educación, y sobre todo la educación reglada, mayoritariamente la educación secundaria. Los países europeos, desde el 2002 se han ido incorporando, han ido asumiendo, integrando las políticas propuestas en esta política lingüística multilingüe conocida como Barcelona 2002, en la que se propone que todo niño europeo, todo ciudadano joven europeo debe aprender en los espacios educativos, aparte de su lengua o sus lenguas nativas, 2 lenguas extranjeras. Los distintos países europeos se han ido incorporando a esta política
pues paulatinamente, algunos con mayor intensidad, algunos con menor intensidad, y eso ha tenido unos efectos de institucionalización de algunas lenguas extranjeras, entre ellas el español. Eso ha sucedido en Suecia, donde el español se convirtió en la segunda lengua extranjera estudiada por los alumnos, también en algunos espacios de Alemania, en Francia es también la segunda lengua extranjera. Es decir, el mapa nos muestra en esas tonalidades los espacios donde se ha logrado institucionalizar más o menos. Y hay una correlación con el otro dato que está reflejado en las tartas, ¿no? En las tartas se refleja el nivel de competencia indicado por los hablantes de español como lengua extranjera. Y esto es un análisis de los microdatos del último Eurobarómetro publicado en 2024, en el que se pregunta a los europeos que participan en la encuesta, entre otras cosas, en qué otras lenguas es usted capaz de mantener una conversación. Es decir, esto ya no es solo tener conocimiento básico de una lengua, sino que es considerarse la capacidad de mantener una conversación en esa lengua, y además después les preguntaban por el nivel de competencia que consideraban que tenían en esa lengua. Y como vemos, hay una correlación moderada entre la proporción de hablantes con un nivel avanzado de español y la institucionalidad de esta lengua en los sistemas educativos. Vemos que generalizando, algo que es evidente pero que es importante resaltar, cuanto mayor es la institucionalización de esa lengua en el sistema educativo, sobre todo en las etapas secundarias, el nivel que adquieren los europeos de esta lengua, del español, es más alto, ¿no? Aunque eso no pasa siempre. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque nos refleja esa realidad, nos permite ir un poco más allá de de la cuantificación de los 45 millones de personas, de europeos que hablan español como lengua extranjera o lengua adicional. Nos permite indagar también un poco de cómo son esas personas, cuál es la posición del español dentro de sus repertorios lingüísticos. Y es importante señalar que de media, y esto es algo interesante, si comparamos el porcentaje de hablantes de español, ¿ya?, que tienen el español como una de sus lenguas extranjeras fuerte, ese porcentaje es muy similar al del inglés y al del francés. Es decir, si cogemos todos los hablantes de español como lengua extranjera, todos los hablantes de francés como lengua extranjera, todos los hablantes de inglés como lengua extranjera, como grupos, vemos que el porcentaje de ellos que tienen un dominio avanzado de la lengua va en torno al 15-16%. O sea que a pesar de que, por supuesto, la expansión de las lenguas extranjeras en Europa, del inglés y del francés, son mayores, dependiendo de los espacios, por supuesto, que la del español. Sin embargo, cuando consideramos los niveles de competencia, vemos que la dinámica de profundización en su aprendizaje es similar. Eso creo que también nos permite, o es una información muy importante para considerar y crear políticas lingüísticas. Con esto solo voy a resumir lo que os he contado en estos 4 mapas del español en Europa, en los factores que creo que han ido deslizándose o han ido destilándose de los propios mapas. El primer factor que explica que haya más hispanohablantes fuera de España que dentro de España en Europa son las dinámicas migratorias, las históricas pero también las recientes, sobre todo teniendo en cuenta los nuevos flujos de América Latina que probablemente vayan a seguir creciendo considerando las políticas de fronteras estrictas de Estados Unidos. El segundo factor es las nuevas movilidades, como los retornos, pero también la movilidad educativa. El tercer factor es la transmisión intergeneracional, que es una realidad muy importante, como hemos visto, que en algunos países como Alemania o Francia implica casi el 50% de los hispanohablantes migrantes en esos países. Y luego, por último, el factor de la institucionalización del español en los sistemas educativos. Yo creo que estos 4 factores
se pueden traducir al menos en 4 ejes de política lingüística en los que crear diferentes estrategias para promocionar, apoyar y desarrollar políticas para estos hablantes y para la promoción del español y su beneficio. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Álvarez, por su interesante presentación al problema al que ha tratado. Esa visibilidad o no del español en Europa, está claro que ahora por lo menos es muy visible, ¿o no? Parece que es así. Me gustaría romper un poco el hielo, ¿no? En el turno de preguntas. Enseguida se lo paso a los máximos expertos, que son sus compañeros de simposio. ¿A usted qué le parece que habría que hacer, ¿no?, para que la presencia de la lengua española en toda Europa se reforzase y no solamente fuese cuantificar cuántos la conocen o tienen una mínima competencia en ella, sino que esa presencia supusiera también un elemento de prestigio, ¿no?, dentro de la propia Europa? Tal vez recopilo las preguntas mejor y hago una intervención. Pues muy bien. ¿Sí? Vale, pues yo sigo con otra pregunta, bueno, que en realidad en parte diste la respuesta, pero todavía hace dos años, ¿no?, cuando estábamos en Logroño en un seminario y también cuando estuvimos aquí en Soria hace 2 años, todavía el número de hablantes fuera de España era inferior al de España. Entonces, algo ha pasado en este tiempo, porque como dije ayer, ¿no?, las cifras se están corrigiendo cada año en realidad y siempre estamos como descubriendo cada vez más cosas, pero entre todos esos factores que has mencionado, ¿cuál es el que ha contribuido más a que esa cifra haya pasado de 47 a más de 50 millones? Bueno, queridos Johannes y querida Carmen, muchas gracias por los dos planteamientos, las dos preguntas. Son muy relevantes y creo que son clave para entender un poco algunas de las dinámicas que he presentado y de las que debemos prestar atención. Respecto a la primera, eso es un tema que siempre sale a colación, ¿no? Es pasar de la cantidad a la cualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo considerar esta demolingüística del español para construir o para apoyar, promocionar el español como lengua de prestigio? Y ahí hay, por supuesto que hay diversas estrategias de política lingüística que se pueden hacer. Yo resaltaría 2. La primera es que tiene que ver con el apoyo a las comunidades hispanohablantes migratorias. Porque sabemos que los migrantes, las diásporas, son de algún modo son diplomáticos, son embajadores informales de la lengua. Es decir, apoyar el asociacionismo de la migración hispanohablante, ya sea para crear guarderías bilingües, como sucede en Berlín, por ejemplo, apoyar a las comunidades hispanohablantes para crear asociaciones de científicos españoles en el extranjero, que eso ya existe, ¿no? Ese tipo de políticas, apoyar ese tipo de iniciativas propias de la comunidad es importante porque revierte en una visibilización de esa lengua como lengua de prestigio. Es evidente que si tenemos guarderías bilingües en español en Berlín, pero en París también, en Zúrich y en otras capitales europeas, eso revierte en una mejor visibilidad del español como lengua de prestigio, entre otras lenguas de educación bilingüe como es el inglés, ¿no?, o el francés. Eso por una parte, apoyar ese tipo de iniciativas de la propia comunidad hispanohablante en estos ámbitos, ámbito educativo, ámbito científico. Y el segundo eje de política lingüística que yo creo que sería importante implantar o apoyar es el mayor apoyo del español en las universidades. O sea, apoyar más el hispanismo. Porque al fin y al cabo, cuantitativamente
El motor del español es la secundaria, es donde los jóvenes aprenden español y alcanzan unos niveles, bueno, pues A2, B1, como mucho. Pero el español como lengua profesional, su espacio lo tiene en las universidades, en el hispanismo. Entonces, yo creo que ese foco, pasar el foco o poner el foco en el español en la universidad, no solo en las carreras tradicionales de filología, para apoyarnos en los retos que vienen ahora en este declive o en estos momentos complicados de las humanidades, sino también en el apoyo de otros nuevos espacios del español como lengua profesionalizante, como lengua de profundización y especialización en otras carreras, etc. Eso es muy importante y creo que sí que revertiría no solo de manera cuantitativa, sino cualitativa en el español. Y la segunda pregunta, para comentar algo sobre la segunda pregunta de Johannes, que es muy, muy, muy interesante, porque es verdad que en 2022, cuando publicamos o comentamos esa cifra de los 42 millones, ¿no? Calculábamos que había 42 millones, o dicho de otra manera, éramos capaces de reconstruir de algún modo esa cifra, que era una cifra de 2020. Ahora en 2026 alcanza los 50 millones. Y eso tiene al menos la explicación en dos factores. Uno es que es externo a la demolingüística y que tiene que ver con la metodología o la disponibilidad de datos. Es decir, ha salido el Eurobarómetro de 2024. Entonces, eso nos permite crear un horizonte de expectativa de hablantes que antes estaba basado en el Eurobarómetro de 2012. Es una realidad diferente. Eso, metodológicamente, o más bien a nivel de documentación y fuentes, es uno de los cambios. Y otro es, digamos que ese horizonte de expectativa que nos marca el Eurobarómetro, que nos permite reconstruir estos 50 millones, considerando la migración, pero también los hablantes de lengua extranjera, se puede validar a través de los procesos de reconstrucción de hablantes que hemos ido trabajando en el proyecto. Y es una cifra plausible, por lo que voy a comentar, porque simplemente pensemos que en Francia más del 50% de los alumnos de secundaria estudian español. Es decir, de los niños que salen, hay 3 millones de escolares. Es decir, todos los años, la mitad de los egresados, de los que salen en el último curso habiendo estudiado español, pasan a ser hablantes de español con sus competencias que hayan adquirido, etc., ¿no? Y esto sucede también con el porcentaje relativo que hay en Italia, en Reino Unido, en Suecia, ¿no? El motor o la máquina de creación de hablantes de la secundaria ha seguido trabajando y ha seguido creando hablantes que se cuentan por millones en estos últimos, entre 2020 y 2026. Aparte de que es evidente que la migración española hacia destinos europeos ha seguido aumentando y no digamos la latinoamericana. O sea, yo creo que considerando estas dos dinámicas crecientes, la migratoria, la de egresados de secundaria, estas dos dinámicas, y considerando el horizonte de expectativa que nos marca el nuevo Eurobarómetro, creo que eso explica la evolución de esta cifra. Muchas gracias. Quería dar un dato en la Universidad de Gante ahora y antes en la de Amberes, la Fundación Duques de Soria mantiene un lectorado de español asociado al Departamento de Español, que naturalmente esto hablamos de nivel universitario. Pero en los dos casos el acceso a esas sesiones de lectorado ha sido libre, es libre. Y quiere decir que pueden asistir alumnos que no son alumnos de hispánicas o de español directamente. Más o menos un tercio de los que asisten a esas sesiones son estudiantes de económicas. Que en realidad, cuando vas a una clase de lectorado,
no aprendes español, quiere decir, tienes que tener ya un cierto nivel de español y lo que quieres es poderte comunicar de manera normal. Y pasa con estudiantes de económicas. Así que algo de eso sí está pasando. Son dos universidades en las que sabemos que pasa, pero me imagino que pasará en todas las demás parecido. No hay por qué pensar que en Gante y en Amberes pasan cosas raras que no pasan en otros sitios. O sea que eso da una pista sobre el interés por el español, de dónde viene. Muchas gracias. Perdón, ¿puedo seguir en esa línea? Porque soy presidente del Consejo del Centro de Idiomas de las dos universidades de Zúrich, donde hay un interés muy alto por el español, precisamente por parte de los estudiantes de la Universidad Politécnica, que es la de los rankings más alta de Europa, y donde prácticamente no hay gente de letras, son muy pocos, o sea, son casi todos ingenieros o médicos o de empresariales o de economía. Y en San Galo, por ejemplo, donde hay una de las escuelas más prestigiosas de empresariales en Europa, hay un interés muy alto por el español. O sea, el sector de la economía creo que es uno de los que, además uno de los prestigiosos, que a lo mejor habría que trabajar más, porque bueno, yo después voy a decir cosas sobre el interés por turismo y otras cosas, pero que esos son ya, digamos, intereses más blandos, y habría que fomentar precisamente esos intereses económicos quizá. Pero tengo una pregunta que sigue con lo de antes, porque hablamos mucho de Eurobarómetro. ¿Sabemos exactamente de dónde vienen los datos de Eurobarómetro y son mejores que los nuestros? O, porque nos fiamos de Eurobarómetro, ¿no? Pero habría que cuestionar también, o sea, ¿cuál es la metodología que emplean ellos y de dónde sacan los datos? Bueno, muy buenos comentarios y preguntas los dos. Respecto al tema de la universidad, es que desde el Observatorio Global del Español estamos trabajando ahora en una encuesta sobre el español en universidades y hemos empezado a desarrollarlo en Asia. Estamos ahora terminando de escribir el documento que analiza los datos que hemos recabado en la India. Y en la India sucede exactamente lo mismo que en Gante. Exactamente lo mismo. Y yo creo que es importante considerar que ahora hay tres categorías, tres formas de estar del español o de las lenguas extranjeras en las universidades. Las dos clásicas que conocemos, que es la filología o el estudio lingüístico de la lengua, en forma de carrera, de máster, etc. La otra que conocemos, que es las escuelas de idiomas, los centros de formación de idiomas que existen en las universidades. Y esa tercera categoría que mencionáis, que es los alumnos de otras especialidades que tienen dentro de sus, o no, de sus currículos, lenguas extranjeras. Entonces yo creo que uno de los lugares donde hay que trabajar, aparte de apoyar las filologías y apoyar también estas escuelas de idiomas, es consolidar que los currículos de estas carreras, como economía e ingeniería, en la India, en ingeniería también hay un interés muy importante, un número de alumnos muy importante de español que tienen esa asignatura como parte obligatoria de sus carreras. En economía pasa lo mismo, en relaciones internacionales sabemos que también, en politología. O sea, son espacios donde es importante trabajar. Lo importante, digamos, sería no que estos alumnos se vayan a la escuela de idiomas de la universidad o asistan a los cursos, algunos cursos de filología, sino que también incluyan, en alianza con los departamentos de lenguas, incluyan en sus currículos estas lenguas. Eso ya está pasando, ¿no? Pero sería incidir o apoyar esa dinámica también. Y luego respecto al tema del Eurobarómetro y de la metodología de demolingüística, yo creo que la dialéctica entre estas dos maneras de trabajar se resume muy bien en lo que comenté. Yo creo que el Eurobarómetro, como es una encuesta que está bastante validada porque se ha realizado desde el 2000,
en el 2000 hubo una ola, en el 2006, 2012 y ahora 2023, ¿no? Es una encuesta sencilla que tiene un alcance de alrededor de 25.000 personas, es relativamente limitada. En algunos espacios, sobre todo en Europa Occidental, es más representativa. Yo creo que la imagen que nos ofrece Europa Occidental es más fiable que la de Europa Oriental, pero sí que nos marca un horizonte de expectativa hacia el que nosotros después reconstruir en una especie de progresus, de intentar reconstruir si esas estimaciones a partir de la encuesta se pueden reconstruir, o sea, se puede encontrar de dónde salen estos hablantes, ¿no? Porque eso no lo pregunta la encuesta, curiosamente. No le pregunta de manera muy general dónde han estado en contacto con lenguas extranjeras, pero no permite reconstruir las trayectorias y los itinerarios de aprendizaje. Entonces eso es lo que hacemos nosotros en el proyecto. En realidad intentamos reconstruir o construir una cifra viendo si se puede aproximar o no se puede aproximar a esta, ¿no? A través de analizando las dinámicas de egresados de secundaria, de universidad, las dinámicas migratorias, etcétera, ¿no? Y haciendo un solapamiento entre la reconstrucción y el horizonte de expectativa que nos genera el Eurobarómetro, aunque tenga sus limitaciones, vemos que sí que se acercan, ¿no? Entonces, por eso trabajamos con esas dos fuentes o esas dos vías.